Un día como este por la noche, hubo un evento que vendría a cambiar a la humanidad como ningún otro. Sentado a la mesa con 12 de sus discípulos, Jesús reveló de modo íntimo lo que representaba aquella noche. En pocas palabras, relaciona todas las cosas previas que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento, desde el comienzo en el libro de Génesis y su repercusión para ese momento. Se había reunido ahí para celebrar la Pascua judía, la festividad religiosa que se celebraba en la primera luna llena de primavera, en la que los judíos conmemoraban la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. La fiesta de la Pascua iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La primera solo duraba un día y era el momento en que se sacrificaba el cordero pascual, mientras que la segunda duraba 7 días. Levítico 23, versos 5 al 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ambas fiestas se celebraban juntas, y por esta razón debemos entender la importancia del momento, porque Jesús lo relaciona con el cordero sacrificado en la Pascua, con el sacrificio que el verdadero Cordero de Dios estaba próximo a realizar. En Mateo 26, 26 lo dice con claridad. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de pecados. Jesús llamó a ese momento, a la cena que tenía íntima con sus discípulos, como un nuevo pacto. Un pacto que vino a transformar la faz de toda la tierra, porque los términos por medio de los cuales el hombre puede venir a Dios estaban a punto de cambiar. Hasta ese momento el pueblo escogido de Dios, Israel, tenía que guardar todas las leyes para poder garantizar su relación con Dios. El perdón de sus pecados, la remisión de ellos, dependía de cuánto fuera la obediencia a esa ley y la práctica del sacrificio de animales. En ese momento Jesús prevía lo que el Padre había preparado. Él sabía lo que le esperaba y se estaba presentando a sí mismo como el sacrificio con el cual Dios quedaría plenamente satisfecho. El nuevo pacto basado en el derramamiento de su sangre, no como el anterior, el que estaban a punto de dejar, lo cual era la esperanza del pueblo de Israel. Era Jesús el cumplimiento de ese gran cambio. Ahora, como Él mismo lo dijo muchas veces, la salvación sería por la fe en su nombre. La salvación ahora estaría dependiendo del que creyere en Él, será salvo. Ese era el nuevo pacto que Jesús estaba celebrando aquella noche. Y aunque los discípulos no lo entendían del todo, que lo entenderían más adelante, para Jesús fue tan importante que se los dijo en esa misma cena: cuánto he deseado estar esta noche, celebrar esta cena con ustedes. El pueblo de Israel en ese momento estaba celebrando la Pascua, que hacía referencia al momento en que el pueblo de Israel salió libre del dominio egipcio. Pero para Jesús era algo distinto. En ambos casos fue por medio de la sangre de un cordero que aquellos pusieron su confianza en ella, fueron librados de la ira de Dios. En Egipto, los israelitas que pusieron la sangre en el dintel y en los postes de las puertas no fueron heridos por el ángel exterminador,
como lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 22 y 23. De la misma manera, aquellos que confían en el sacrificio de Cristo, ahora son lavados por su sangre, también son librados de la ira venidera. En ambos casos, el sacrificio del Cordero Pascual marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un nuevo pueblo libre. En el caso de los israelitas, significó el fin de su esclavitud en Egipto y el comienzo de su vida nacional. Y por otro lado, el sacrificio de Cristo es el fin de la esclavitud del pecado y el comienzo de un nuevo pueblo, la Iglesia. Pese a la importancia del momento, no debemos nosotros darle un sentido que no tiene. En Lucas capítulo 22, versículo 19, la Escritura nos dice que tomó Jesús el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lo primerito que notamos en esto es la sencillez de la narración, como de lo que Jesús hizo. Qué bueno hubiera sido que los hombres no se hubieran desviado de esta sencillez al celebrar la cena que Jesús instituyó. Al tener Jesús esta cena, lo que dijo él fue: háganlo en memoria de mí, para tener presente su sacrificio, para tener presente su obra, sus palabras, todos sus hechos, pero sobre todo su sacrificio a favor nuestro. Debe de ser una celebración sencilla. Cuando leemos las palabras de Jesús, lo más razonable es pensar que estaba refiriendo al pan y al vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Esto es así por varias razones. Primeramente, el Señor empleó un lenguaje similar en muchas otras ocasiones. Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y en todas ellas nos damos cuenta que estaba usando un lenguaje metafórico. ¿Por qué en esta ocasión tendría que ser diferente? En segundo lugar, no debemos olvidar tampoco que en aquel momento estaban celebrando la fiesta de la Pascua y que todo lo que ahí había eran símbolos que servían para recordar o conmemorar la Pascua que sus antepasados habían celebrado antes de salir de Egipto. Además, la sola idea de comer literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús habría resultado absurda para la razón y repugnante para la experiencia, sin olvidar tampoco que un judío tenía prohibido beber sangre, Levítico 3:17. Y por esto último, en aquella noche Cristo estaba presente entre ellos, por lo que no necesariamente entendieron que al referirse al pan y al vino como su cuerpo y su sangre, tuvieron que interpretar con un símbolo de él. Así que con esto quiero cerrar y decirle: recuerde el sacrificio que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario y agradézcalo. Viva de acuerdo a ese sacrificio. Profundice más su comunión con Dios y todo dentro de un marco de sencillez.